seguimos con nuestra entrevista con Jesús Sánchez, que nos está contando todo lo que hay que saber sobre la operación de mercancías. Oye, Jesús, y aparte del transporte por carretera, ¿hay algún otro competidor directo del transporte de mercancías por ferrocarril? Eh, es decir, en el transporte de mercancías, ¿quién se lleva la palma? ¿Te estás refiriendo? Sí, imagino que la mayor parte es por carretera, pero no sé si, por ejemplo, el avión es un competidor real del No, ferrocarril o no, no. no. Carreterías, vamos, carreteras sin duda. El avión es más a nivel paquetería, que es una de las posibles mejoras que podríamos plantear de recuperar la paquetería en el tren. Pero volvemos a lo mismo. Podemos sacar desde origen 100 trenes y llegar a destino y tener problemas. O sea Porque que, la terminal es incapaz de asumir tanto tráfico de entrada y tanto tráfico de salida. y que el cuello de botella al final está en las terminales y hasta que no se Prin- solucione, Principalmente en las terminales, eso y es. va a ser complicado seguir progresando y creciendo si no se solucionan esos cuellos de botella. Eso es. A ver, afortunadamente, gracias a la entrada de los operadores privados, pues oye, el cliente confía más, ¿no? Y dice, bueno, joder, esto se hace diferente a como se venía haciendo y en algunos aspectos es más atractivo el que el cliente vuelva a derivar cierta carga que ya tiene estipulada él, la derive hacia el tren. Pero bueno, es un trabajo que tienen todas las empresas ferroviarias dedicadas a la mercancía, en la que tienen que trabajar mucho. Creo que es lo más complicado, el afianzar un cliente y fidelizarlo y que confíe en ti, porque la gestión no es fácil. Y bueno, el día a día al final se hace poco llevadero, porque explicarle a una naviera que transporta millones de contenedores a lo largo del año, explicarle que se te ha averiado la locomotora un día, u otro día, que cuando no se te ha averiado a ti, se le ha averiado al de al lado, que cuando no se le ha averiado al de al lado, resulta que has cogido un rebaño de ovejas y se te ha roto un captador del ASFA y el ASFA ha dejado de tener validez y te tienes que parar. Y cuando no, que ha llovido y que se ha llevado el agua la vía, y cuando no, Ciclogénesis. ¿eh? Y cuando no la ciclogénesis, ¿no? Y cuando no llegas, llegas a destino y dices, espera, que está lloviendo en Bilbao, que aquí hay ciclogénesis Y la y grúa no se olvídate, mueve. y olvídate. Y al final dices, esto es para profesionales, esto es para profesionales. Nos has estado contando todos los problemas pueden, que se pueden ver en la gestión de mercancías. ¿Quiénes dirías que son los que mejor gestionan mercancías por ferrocarril a nivel mundial? ¿Hay algún referente que digas estos son los que lo tienen clavado? Bueno, a ver, yo creo que, joder, decir tú eres mejor, yo soy mejor y tal, es complicado, porque al final creo que todos nuestros padres y todas nuestras madres nos quieren en casa de la misma manera, ¿no? Mi padre tiene un dicho de, dime qué dedo me corto que no me duela. Entonces, decir unos mejores y tal, pero yo creo que sin duda Canadá es quien se lleva el Ujú, premio del King de las mercancías. ujú. Por distancias, por tipo de holografía que tienen, por tipo de ferrocarril. España es muy montañoso, desde siempre lo ha sido, y desde inicios de la historia del ferrocarril ha supuesto un problema el superar los puertos de montaña que tenemos. Si a eso le añadimos toda esa coctelera de incidencias y demás, se hace complejo. Pero sí, Canadá es el que ahora mismo es el que tiene incluso más que Estados Unidos. Ujú. Muy Pues bien. habrá que fijarse en Canadá. Bueno, pues igual queremos irnos allí, ¿eh? Muy lejos me lo pones. Ya para ir cerrando, Jesús, ¿nos puedes contar un poco cómo era tu día a día en el mundo de la gestión de operaciones? Te levantabas, llegabas a la oficina y ¿qué Bueno, pasabas? Casa a casa. bueno, a ver, Que bastantes cosas por lo que nos has estado contando. sí, a ver, creo que son profesiones que te tienen que gustar
mucho, rozando el término locura. Conocí a una persona de una terminal que al principio no entraba a operaciones, hablando con él, ¿no? Entre bambalinas, me decía, Jesús, acuérdate de una cosa que te voy a decir. Este trabajo es muy desgraciado y no vas a tener ninguna recompensa por ningún lado. No lo esperes. Y yo decía, ¡buah! Qué exagerado, macho. Si a mí esto me gusta un montón. Y efectivamente, es un trabajo en el que al final te tiene que gustar tanto que el aliciente que tienes que tener y la motivación que tienes que tener al día a día es precisamente esa. El que te pone contento cuando hay cosas que solucionar y te pone evidentemente mucho más contento cuando las cosas se han arreglado. Pero un día en operaciones de mercancías, mira, me acuerdo una mañana, bueno, una noche, a las 2 de la mañana, que me dio esos intervalos que tiene que tener la cabeza en los que, como a los ordenadores les aparece el pantallazo azul y se cuelga, pues debe ser que yo tuve uno a las 2 de la mañana y me despierto y tal. Digo, madre mía, se nos ha olvidado pasar el correo a la estación de Teruel. Antiguamente, cuando existía otro tipo de bloqueo que ahora lo han modernizado, pues nosotros llegábamos a Teruel y allí había que poner un doble agente y demás. Y a las 2 de la mañana me levanté, llamé al que estaba, al de operaciones que estaba de noche y le dije, Fran, mira, tío, a ver si hemos pedido la gente, claro, porque las mercancías al final estás un 24H. O sea, circulan normalmente por la noche, pero la operación se gestiona y se lleva a cabo durante el día. A las 2 de la mañana solicitar un segundo agente en Teruel, si se nos hubiese olvidado, pues era imposible gestionarlo y el tren se iba a quedar en Teruel sin posibilidad de continuar. ¿Qué me dices? Pero, y se nos ha olvidado y tal. Y al final, bueno, resultó que el email estaba enviado y pudimos tal. El día al final de la operación, una locura. De levantarte a las 7 de la mañana y ver el móvil, incidencia, 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 problema, 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 problema. ¿Para qué me levanto hoy? No, bueno, dices, tengo que cambiar algo y no puedes cambiar nada. Y bueno, pues llegas a la oficina y te dicen, a ver, hay un tren parado en Córdoba. ¿Qué le ha pasado? Pues se ha quedado un vagón apretado de freno. Y va el mantenedor llega a las 11 de la mañana, ya, pero perdemos barco en Sevilla. ¿Y cómo lo hacemos? Llamas, no esperamos. Complejo. Sí, complejo como poco. Entretenido. Sí. Nos queda claro que tiene que gustar el tema de solucionar problemas porque... Mucho, te tiene que gustar. A ver, a nadie le gustan los problemas porque, joder, no puedes vivir con una tensión continua a niveles muy altos, no tiene sentido. Pero te tiene que gustar la parte operativa, la parte de gestión, porque al final provoca cierta desmotivación. El que todo esté constantemente rompiéndose o que si tú vas bien hay alguien que viene y te lo fastidia y si no son tus trenes son los de otro operador que se han quedado tirados en la vía y si no es la ciclogénesis que no te deja descargar, es complicado. Bueno, te haces mayor. Nos ha quedado claro, Jesús. Tenía pelo cuando empecé en esto. Tenía buena mata de pelo y ahora mira cómo me he quedado. Nos lo apuntamos. Jesús, vale. Muchas gracias. A vosotros. Gracias por todo. Hemos aprendido mucho sobre la gestión de mercancías. Nos hemos pasado muy bien. A vosotros. Agradecido, de verdad. Miembro más de la familia de Factor Ferroviario. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Un saludo. Hasta luego, Ángel. Chao. Adiós. Y para terminar el capítulo de hoy, nos vamos a nuestra sección Ancho Ibérico, donde David nos va a contar una apasionante anécdota.
Sí, Ángel, pues la anécdota que os traigo hoy es sobre la creación de la Dirección Autónoma de Cercanías de Renfe en 1988. Si bien la operación de los cercanías ya existía desde mucho antes de este año, ya debido a la explosión demográfica de los años 50 en España, fue prácticamente necesario tener este tipo de gestión específica para las cercanías. Se realizó un plan de transporte de cercanías en el que hubo una muy alta inversión, tanto en infraestructura como en material rodante, en la que se adquirieron o se diseñaron los famosos Civia, que yo creo que todos conocemos, y luego hubo un par de acontecimientos muy importantes, como fueron el Pasillo Verde en Madrid o los Juegos Olímpicos de Barcelona, que terminaron de impulsar este transporte por cercanías. A raíz de ahí se ha visto una mejora dramática del servicio y también del uso, pasando entre 1987 y 1995 de 164 a 328 millones de viajeros. Desde entonces no ha parado de crecer hasta convertirse en uno de los medios principales y favoritos medios de transporte del público español. Al final todos somos usuarios de cercanías. Sobre todo los de las ciudades grandes, claro, sí. Gracias, David. Y gracias a todos por habernos acompañado en un capítulo más del podcast de Factor Ferroviario. Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido un poco sobre las mercancías en ferrocarril en España. Y como siempre os decimos, aquí abajo, aquí, el botón de suscribirse, el botón del like, son gratis. Dadle, no tengáis miedo. Compartir el podcast en vuestras redes para que llegue al máximo número de personas posibles y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Tengo que preparar porque no tengo las noticias cortas. No me ha dado tiempo para todo, macho. Me dejas unos descansos cortísimos. Venga, va. Toma bostezo grabado. Un poco, Ángel. Perdona, ¿puedes pararlo? Sí, hombre, claro que puedo. Vale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esa era la entradilla. La sección Ancho Ibérico, donde os contamos las anécdotas y las historias. Esa era las noticias breves. Vale. De todos modos, creo que tenemos que dejar de decirlo de una divertida anécdota porque, vamos. Además, a mí me lo han dicho, en plan, igual lo que hay que mejorar son las anécdotas. Apasionantísima. Bueno, es que no me puedes hacer eso.